Sí, secretaria, llame al doctor Arnulfo para invitarlo a hablar, por favor. El doctor Arnulfo Cuervo como vicepresidente de la misma entidad FEDETRANSCARGA. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a la doctora Susana Correa, vicepresidente de esta comisión, así como el doctor Henry ha agradecido la invitación que ustedes nos hacen. Yo extiendo ese agradecimiento nuevamente. Vamos a ser muy puntuales y vamos a mirar aquí digamos, los reparos que tenemos nosotros con relación a este proyecto de ley 140, sancionatorio, presentado por la Superintendencia de Puertos, que lo que manifestamos en la anterior sesión es un otorgamiento de excesivos poderes a una entidad que podríamos decir ha desvirtuado su carácter de inspección y vigilancia para casi convertirse en una entidad de recaudo de dineros que son destinados de acuerdo a lo manifestado por la misma superintendencia para su propia subsistencia. Este proyecto pretende unificar todas las normas sancionatorias que en materia de transporte, su infraestructura y servicios conexos y complementarios existen en nuestro país. Aunado a ello, se suman innumerables nuevas conductas que derivan en sanciones por demás confiscatorias y carentes a nuestro modo de ver de una adecuada racionalidad y proporcionalidad. Los instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte, que son los que propone el proyecto, su infraestructura y los servicios conexos y complementarios, se circunscriben de manera exclusiva a establecer un sinnúmero de sanciones de carácter estrictamente pecuniario y en algunos casos y en la práctica expropiatorias. Y me voy a remitir al artículo 18 de este articulado propuesto. En su parágrafo segundo, dice el artículo 18, las autoridades podrán ordenar la retención o inmovilización de los equipos de transporte cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. Parágrafo segundo, cuando se compruebe que un vehículo ha sido inmovilizado por tercera vez en un periodo igual o inferior a 12 meses por prestar un servicio no autorizado, contados desde la primera inmovilización, la autoridad de transporte procederá a cancelar la licencia de tránsito, así como su correspondiente registro, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Eso en la práctica es dejar al propietario de ese tipo de transporte sin esa propiedad. Y luego obviamente viene un tema que dice que el Ministerio de Trabajo, en coordinación con los alcaldes municipales y distritales, deberá diseñar y ejecutar programas de readaptación a aquellas personas a quienes imponga la sanción prevista. Eso realmente yo diría que es casi propio que de una dictadura. Si una ley señala cuáles son las sanciones administrativas que se pueden imponer por violación a la misma, a su reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, pero no prevé el supuesto sancionatorio o tipo, y aquí me voy a referir a los tipos en blanco, es decir, la descripción de la conducta o hecho infractor de los que dependa la sanción, implica que el legislador está delegando su función de tipificar la infracción a la autoridad administrativa. Y esto es lo que se ve a lo largo y ancho de este proyecto de ley 140 del 2017. La doctrina conoce estas leyes como leyes o tipos en blanco. Resultan de carácter puntualmente inconstitucional, en virtud de que crean una situación de incertidumbre jurídica y estado de indefensión para el gobernado, porque la autoridad que aplica la ley, al contar con la posibilidad de determinar la infracción ante la omisión, será proclive a la arbitrariedad y no al ejercicio reglado. De hecho, esto lo vivimos todos los días las empresas de transporte de carga y particularmente los afiliados a FEDETRANSCARGA. Somos sancionados puntualmente por una determinación unilateral del funcionario de la superintendencia, que en la gran mayoría de casos ni siquiera es funcionario de la misma, sino simplemente es un contratista, y así lo han manifestado incluso cuando nos hacen las visitas puntuales a las empresas. Muchos ejemplos de tipos en blanco se encuentran a lo largo y ancho de este proyecto de ley. Refirámonos a uno, al del artículo 37, al del artículo 33. Ese es muy puntual. Dice, serán sancionadas con multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes las empresas de servicio público de transporte automotor de carga que incurran en las siguientes infracciones. Numeral 7. Aquellas conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas de transporte.
La sanción a imponer, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, deberá ser razonable y proporcional a la violación. Cuando se hablamos de aquellas conductas, pues estamos hablando de un universo de posibilidades para que en un momento dado, quien vaya a imponer la sanción, pues la imponga. Entonces casi que estaríamos al arbitrio, incluso al buen genio, de ese contratista, como repito, no funcionario de la superintendencia, que ese día estime que la conducta que estamos desarrollando pueda estar incursa en una violación al Estatuto del Transporte. La norma sancionatoria debe ser clara, inequívoca, para que los funcionarios que la deban aplicar puedan garantizar que la conducta endilgada efectivamente esté escrita en la ley. Asimismo, la conducta reprochada debe demostrar de manera diáfana y preexistente la sanción que se debe imponer para que de esta manera sea el legislador y no el funcionario administrativo el que a su arbitrio disponga de las sanciones, límites y cuantías a valorar. Y ya lo manifestaban anteriormente aquí, tenemos sanciones que van de X salarios a tantos más, pero en una exageración. ¿Cómo se va a determinar eso? Pues al arbitrio de ese funcionario, y no sabemos finalmente también qué posibilidades se puedan pretender para que de una u otra manera todos los actos de corrupción que se presentan a nivel estatal se puedan incluso patrocinar con esa posibilidad, porque ¿qué me podría decir un funcionario que me va a sancionar en un rango tan amplio de sanción cuando el sancionado soy yo, y decirle yo, aminóreme la sanción y él me diga se lo aminoro, dependiendo de tal o cual situación particular? Este es el fundamento básico y principio de la legalidad cuando hablamos de que las sanciones tienen que ser puntuales de toda ley que imponga sanciones en Colombia. Lo repito, este es el principio de legalidad constitucionalmente consagrado. Ciertamente este régimen sancionatorio, el propuesto por la Ley 140, en esa propuesta de ley, puesto a consideración como proyecto de ley, no garantiza para las entidades vigiladas el debido proceso, pues el principio constitucional de la doble instancia, que implica que el sancionado pueda recurrir a una decisión tomada en su contra ante un órgano superior para que revise lo resuelto en primera instancia, no se presenta en este caso, pues es la misma entidad, la Superintendencia de Puertos, la que con el proyecto en estudio se abroga esa competencia, y de tiempo atrás hemos experimentado que los argumentos presentados como sustento, y hablo ya en temas estrictamente prácticos, de los recursos de apelación derivados de sanciones que de manera objetiva violentan el derecho de defensa de los vigilados, ya sea por la violación del debido proceso, permitir los términos y principios del derecho probatorio, o cualquier otra conducta que deriva en desconocer los derechos de quienes son objeto de sanciones, nunca derivan en un revocatorio. Y es que eso es muy puntual, porque si la superintendencia sanciona y ante la superintendencia presento yo un recurso de apelación, nunca la superintendencia se va a contradecir. Este proyecto, cuya única finalidad es la obtención de recursos económicos, y es tan evidente como que se ha manifestado por muchos de los que ya han intervenido, que las multas aumentaron su monto de manera exagerada. Este amplio esquema sancionatorio pierde su norte, el norte que debe corresponder a la entidad que es la superintendencia, que es inspeccionar, vigilar y controlar el transporte, su infraestructura y servicios conexos y complementarios además, dejando de lado a actores tan importantes y fundamentales, como lo manifestó nuestro presidente, el doctor Henry Cárdenas, como son los generadores de carga. ¿Cómo pretendo yo sancionar una conducta de un transportador de carga, derivada eventualmente del incumplimiento de lo que hemos llamado el CICETAC, cuando no se le exige al generador de carga que sea quien cumpla con esa normatividad? Podríamos decir finalmente, para abreviar, y es cierto que el tiempo es muy corto, que dentro de este proyecto se deja de lado a quienes siendo actores del transporte no son vigilados, y hablando de nuestro gremio en particular, el transporte de carga, las sociedades de intermediación aduanera ejercen esa actividad. Muchas empresas de transporte urbano de carga ejercen esa actividad y no son vigiladas por la superintendencia. Sería más loable que esta ley determinara no aplicar sanciones, sino realmente organizar el sector de transporte de carga, y lo hablo desde el punto de vista de Fedetrascarga,
para beneficio del país y muy seguramente del sector. Doctora Susana Correa, le agradezco mucho la posibilidad que nos haya permitido intervenir y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, doctor Arnulfo. Secretaria, próximo invitado, por favor. El doctor Germán Yesid Izaza, en su calidad de director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Transporte.